Es necesario también hablar de la guerra espiritual. Es evidente que no tenemos lucha contra carne y sangre. De hecho, lo dice la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 10 al 18. Y en el verso 12 exactamente dice que estamos peleando contra seres espirituales, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, el espacio sideral, el raquia o el segundo cielo, como le llaman, la órbita. Hay seres espirituales que están constantemente combatiendo a la iglesia. Lógicamente, más son los que están de nuestro lado que los que están del mundo, o es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. La Biblia habla en el libro de Apocalipsis 5:11 que los ángeles del Señor son millones de millones. Así que Dios envía a sus ejércitos también a resguardar su iglesia, a proteger su iglesia. No obstante, hay una iglesia que está adormecida, inanimida y que pasa desapercibida, despreocupada tocante a la guerra espiritual. Pero ¿qué es lo dicho por el profeta Joel? Cuando Dios habló a través de su ministro en el capítulo 2, verso 28 de Joel, dice que derramará de su espíritu sobre toda carne. Y esto se confirma en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, verso 16 en adelante. Pedro cita a Joel y dice que esto es lo dicho por el profeta Joel: en los últimos días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Pero hay algo bien particular en este derramamiento. Los jóvenes, los ancianos verán visiones y soñarán sueños. Los siervos y las siervas, los hijos y las hijas de Dios profetizarán. Van a entrar a esta dimensión espiritual con visiones, con revelaciones. En el caso nuestro, por el llamado que Dios nos ha otorgado, que Dios nos ha hecho, Dios ha permitido que estemos en guerra espiritual y que tengamos un sinnúmero de experiencias. Hemos estado en miles de liberaciones. Espero no te suene jactancia, la gloria sea del Señor. Miles. Hemos ministrado liberación a líderes de la iglesia, a ministros, a pastores. Hemos ministrado liberación al pueblo de Dios. Incluso Dios ha permitido experiencias aún con gente inconversa en cuanto a la guerra espiritual, a la liberación. Cuando Dios me mostró el demonio de pornografía, yo quedé pasmado, quedé asombrado. Vi algo grotesco, algo gigantesco, un demonio inmensamente obeso, que cuando quedé viéndolo, quedé con asombro y me dijo Dios: mira, el espíritu de pornografía está bien alimentado. El demonio se miraba entre morado, verdoso y amarillesco. El demonio era totalmente inmenso, gigantesco, obeso y caía bastante liga. Puede sonar incluso un poco hasta ofensivo, pero es la verdad. Chorreaba ligas por todas partes de su boca. Y el Espíritu Santo me dijo: está bien alimentado. Son millones de personas que constantemente visitan sitios web, se conectan a través del móvil, de la computadora, a través de canales. Es terrible el bombardeo que reciben nuestros jóvenes constantemente. Y una cosa lleva a la otra, dice el dicho. Hay espíritus que inciden, hay espíritus inmundos y hay demonias. Hay demonios y demonias. Si alguno quiere la base bíblica, Jesús habla en Apocalipsis capítulo 2, verso 19 en adelante del espíritu de Jezabel, esa mujer que se dice ser profetisa, que induce y seduce a los siervos de Dios a fornicar y adulterar. Claro que hay demonias a lo largo de la Biblia. No estamos hablando de entidades espirituales femeninas o demonios, ángeles caídos o espíritus inmundos. El Ruach HaTumá, el espíritu inmundo. Cuando quedé viendo el demonio de pornografía, quedé pasmado y quedé sin aliento. Tuve un respiro profundo y dije: Señor, ¿quién puede meter la espada en eso? Pero Dios, cuando vio mi gesto,
La reacción mía fue: es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es más grande, es más poderoso. Dice Isaías 42:13 que Dios va a pelear como poderoso gigante. El libro de Jeremías también lo menciona, 20:11, que Dios está conmigo como poderoso gigante. Y primera de Juan 4:4 dice que es mayor, que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Igual Apocalipsis 5:11 dice que los ángeles del Señor son millones de millones. Dios asigna ángeles a resguardar las almas, sus hijos, sus hijas, sus siervos, sus siervas. Pero constantemente a través de los medios de comunicación, las redes sociales, estamos siendo bombardeados constantemente con la codicia, con la lujuria, con la incitación al sexo, con música constantemente que dardea a nuestra juventud, a nuestros jóvenes. Lo que me impacta es la facilidad con la cual nuestros jóvenes son seducidos, son atraídos, son atrapados. Espíritus de lujuria, espíritus de fornicación, espíritus de inmoralidad sexual, el espíritu de lascivia. Hay un resurgimiento en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Jesús lo mencionó en Lucas capítulo 17, verso 28 en adelante, cuando habla como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. También aquel pueblo antidiluviano que menciona segunda de Pedro capítulo 2 en adelante, y dice que también esa gente se corrompió. El demonio de pornografía traga a sus moradores, contamina, salpica. Este joven, cuando el Señor da la revelación, está en su habitación. Y cuando él se conecta a la pornografía, al instante estaba un demonio verde, horrendo, un demonio un poco obeso. Al instante estaba asignado uno de los espíritus que operan en esta área. Y cuando hay pornografía, cuando está la lujuria, cuando hay masturbación, cuando está la codicia, cuando está la orgía, claro que la escritura habla de todo eso. Algunos incluso se atreven a decir que textualmente no aparece la palabra masturbación, pero el libro de Levíticos habla de la emisión del semen, también habla del flujo de semen, y realmente es pecado. Incluso algunas cosas en el área sexual que no se hablan desde nuestros púlpitos evangélicos, que es necesario saberlas, pero nos enfocamos en este demonio específicamente. Es grotesco, obeso, alimentado millones de personas. Tú sabes que un espíritu inmundo se alimenta de pecado. Por poner un ejemplo, le dijo el Señor a la serpiente: maldita serás entre todas las bestias del campo, en tu pecho andarás, te arrastrarás y polvo comerás. Entonces, ¿qué es lo que come la serpiente? Come carne, se alimenta de polvo. Nosotros somos del polvo eres y al polvo volverás. Nosotros somos del barro de la tierra. ¿De qué se alimenta un demonio? Del pecado. Come el pecado, se alimenta del pecado, se rebustece, se fortalece, incluso llega a desarrollarse y tener un rango de hombre fuerte. Los principados y las potestades. Este principado de pornografía constantemente está bombardeando nuestras iglesias, pero el Espíritu Santo es el que te puede dar la victoria, es el que santifica, es el que liberta. El Espíritu Santo, Él es el encargado de todas las iglesias. Hay demonios que incitan, seducen, provocan, alteran los estados de ánimo, operan en la parte psicomotora de la persona, en la parte del intelecto, en la psique. Es una palabra griega que se refiere a alma. De ahí viene el sima o el psicrón, que es la mente o la memoria. Estos demonios constantemente pueden ponerte imágenes eróticas, sensuales, pueden activar las codicias. Tienes que cuidarte, guardarte, porque Dios es un Dios de santidad, es un Dios de pureza, de limpieza, de luz. No hay tinieblas en Él. Entonces tiende la serpiente a atacar y extraviar los sentidos de nuestra juventud, de nuestros adolescentes. Y no solo eso,
sino que ataca incluso hasta los matrimonios, los hogares, espíritus de lujuria, de fornicación, de adulterio, de inmoralidad, de inmundicia, lascivia, concupiscencia o la misma orgía, la depravación sexual. Para eso, quien puede darte la victoria es el Espíritu Santo. Quien puede romper esa cadena es nuestro Señor Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Puedes utilizar la autoridad del Señor. Te da autoridad para liberar. Esta pareja viene hacia mí, la gloria sea del Señor. Y son líderes de intercesión, ministros, predicadores. Y este esposo de esta hermana tenía conflictos en el área sexual. Cuando estamos ministrándoles la palabra, la oración, la liberación, Dios permite que entremos a esa dimensión espiritual, y había un espíritu totalmente ligoso que lo tenía atrapado, se lo había tragado literalmente. Cuando el Señor mandó a reprender este demonio literalmente en el plano espiritual vomitó al hermano, y el hermano cayó en tierra como un niño en forma fetal. Es impactante, y este hermano pudo tener la liberación y vencer en esa área. No hay ni uno que pueda decir que está solvente espiritualmente en esa área, a no ser de que tenga el don de continencia que habla 1 Corintios capítulo 7. Es una abstinencia total, es una virtud, un don que Dios da para no tener apetitos sexuales. Pero la Escritura nos manda a huir de la fornicación, a huir de las pasiones juveniles. Que tú obtengas victoria en esta área, el que te puede ayudar es el Espíritu Santo. El ayuno y la oración rompen las ligaduras de impiedad. Oramos que Dios te dé entendimiento en esto, y te testifico varias experiencias en la guerra espiritual y en el área de liberación. Que Dios te ayude, que Dios nos guarde, que Dios nos libre, que Dios cubra a nuestros jóvenes. Oramos constantemente por eso. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.